Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima preocupación y muchísimos rumores en las últimas horas. Y es que, sí. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no los conozcan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares del momento. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida como Senkalkam, que conquistó corazones en todo el mundo. Y no solo conquistaron corazones en la pantalla, porque la química entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que traspasó la ficción y se convirtieron en pareja en la vida real. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que ha desatado tanta alarma? Pues, como dice el título, vamos a desmentir un rumor que ha circulado como la pólvora en las últimas horas, un rumor muy grave. Y es que se ha dicho que Hande y Kerem habrían sufrido un accidente grave. Antes de que cunda el pánico, quiero aclarar algo importante, ***, la información que ha estado circulando sobre un supuesto accidente grave es falsa ***. No hay ninguna evidencia, ninguna fuente fiable que confirme este rumor. Todo parece indicar que se trata de una noticia falsa, un bulo, que se ha propagado a través de redes sociales y algunos medios sensacionalistas. Pero, ¿cómo surge este tipo de rumores? ¿Cómo se crean estas noticias falsas y cómo se difunden tan rápidamente? Bueno, hay varios factores que entran en juego. En primer lugar, está el morbo. La gente lamentablemente a veces siente una curiosidad mórbida por las desgracias ajenas. Una noticia sensacionalista con un título impactante como Hande Erçel y Kerem Bürsin en grave accidente atrae clics, atrae visitas, porque despierta la curiosidad de la gente. En segundo lugar, está la desinformación. Hoy en día, con la velocidad a la que se mueve la información, es muy fácil que las noticias falsas se propaguen sin que nos demos cuenta. Las redes sociales, los grupos de WhatsApp, los foros online, todos estos canales pueden ser caldo de cultivo para la desinformación. Y a veces las noticias se replican y se comparten tan rápido que es muy difícil, casi imposible, controlar su difusión. En tercer lugar, está la falta de fuentes fiables. Mucha gente consume información sin contrastarla, sin verificarla, sin asegurarse de que la fuente es fiable. Y esto, obviamente, es un problema muy grave. Es fundamental, en la era de la información, saber discernir entre una noticia veraz y una noticia falsa. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hay un cuarto factor que creo que es muy importante, el éxito de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno global y los fans de la pareja, de Eda y Serkan, siguen muy pendientes de sus vidas. Cualquier noticia, cualquier rumor, por pequeño que sea, puede generar una gran expectación. Y lamentablemente también puede dar pie a que surjan noticias falsas como esta. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Bueno, en primer lugar, sabemos que a pesar de que ya no son pareja en la vida real, mantienen una buena relación. Han dejado claro que se tienen mucho cariño y respeto. Sabemos que Hande está muy activa en su carrera como actriz y también como modelo. Ha protagonizado varias campañas publicitarias importantes y está trabajando en nuevos proyectos. De hecho, hace poco la vimos deslumbrando en el Festival de Cannes, donde lució un look espectacular. Por su parte, Kerem también está muy ocupado con su carrera. Sigue trabajando en proyectos cinematográficos y televisivos, y también está involucrado en iniciativas sociales y medioambientales. Recientemente estuvo en España promocionando su trabajo y participando en eventos benéficos. En resumen, Hande y Kerem están bien. Están trabajando, están felices y no han sufrido ningún accidente. Y es importante que como fans nos informemos bien, que contrastemos la información y que no nos dejemos llevar por los rumores. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de las noticias falsas? ¿Cómo podemos protegernos de la desinformación? Bueno, aquí van algunos consejos que creo que son muy útiles. *****, verifica la fuente ****, antes de creer cualquier noticia, asegúrate de que la fuente sea fiable. ¿Es un medio de comunicación reconocido? ¿Tiene periodistas con experiencia? ¿Es una fuente que normalmente publica información veraz? Busca información en otras fuentes no te quedes con una sola fuente. Compara la información con lo que dicen otros medios, otras fuentes.
Si la noticia es importante, seguramente se cubrirá en varios medios diferentes. Asterisco 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 lee la noticia completa asterisco asterisco muchas veces, los titulares son sensacionalistas y no reflejan la realidad de la noticia. Lee la noticia completa para entender de qué se trata realmente. Asterisco 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 fíjate en las fechas asterisco asterisco asegúrate de que la noticia sea reciente. A veces no. Noticias antiguas se reutilizan y se presentan como actuales. Asterisco 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 presta atención a las imágenes y los vídeos asterisco asterisco las imágenes y los vídeos pueden ser manipulados. Comprueba si la imagen o el vídeo corresponden a la noticia o si han sido editados. Asterisco 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 cuidado con los comentarios y las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. No te fíes de los comentarios que veas en redes sociales sin verificar la información. Asterisco 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 utiliza herramientas de verificación asterisco asterisco existen herramientas online que te ayudan a verificar la veracidad de la información. Busca verificadores de noticias o fact-checkers en Internet. Asterisco 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 sé escéptico asterisco asterisco no te creas todo lo que ves y lees. Sé escéptico y duda de la información que recibes, especialmente si parece demasiado buena o demasiado mala para ser verdad. En el caso específico de los famosos, es aún más importante ser cautelosos. Los famosos son personas públicas, y su vida privada es objeto de interés para muchas personas. Esto puede generar un ambiente propicio para la especulación, los rumores y las noticias falsas. Por eso es fundamental que nos informemos bien, que contrastemos la información y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Ahora, quiero hacer un paréntesis para hablar un poco más sobre la relación de Hande y Kerem. Como les decía al principio, su historia de amor traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Fueron una de las parejas más queridas del momento, y su ruptura generó mucha tristeza entre sus fans. Pero como suele pasar, el tiempo cura las heridas. Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido mantener una buena relación, y eso es algo que hay que valorar. Además es importante recordar que Hande y Kerem son personas, son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a su intimidad. No podemos exigirles que nos cuenten todos los detalles de sus vidas, ni que nos den explicaciones sobre sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando su trabajo, seguir disfrutando de sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas. Y hablando de proyectos, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, Hande, como les decía, está trabajando en varios proyectos. No puedo darles detalles específicos, porque aún no se han hecho públicos, pero les aseguro que pronto tendremos novedades. Kerem también tiene varios proyectos en marcha. Está muy involucrado en la producción de nuevas series y películas, y también está trabajando en proyectos internacionales. Así que a estar atentos a las novedades de Hande y Kerem. Seguro que nos darán muchas alegrías en el futuro. En definitiva, el rumor sobre el supuesto accidente de Hande y Kerem es asterisco asterisco falso asterisco asterisco. No hay ninguna evidencia que lo confirme, y todo indica que se trata de una noticia falsa que se ha propagado a través de las redes sociales. Es importante que nos informemos bien, que contrastemos la información y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Y por supuesto es fundamental que respetemos la privacidad de Hande y Kerem, y que sigamos apoyando su trabajo. Y ahora, antes de que me olvide. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ningún vídeo y me dejes un like si te ha gustado este vídeo. Es muy importante para que el canal siga creciendo. Bueno, llegamos al final del vídeo. Hemos desmentido el rumor del accidente, hemos hablado un poco sobre Hande y Kerem, y les he dado algunos consejos para evitar caer en la trampa de las noticias falsas. Espero que este vídeo les haya sido útil e informativo. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de verlo. Y ahora, quiero que me cuenten ustedes qué opinan. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que es importante combatir la desinformación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.